Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Antes de empezar el podcast de hoy, que vamos a traer una historia como siempre llamativa y de un edificio que sigue en pie a día de hoy, vamos a contar que tienes una nueva cita en el Centro Cultural de la Malagueta. Así que Así te dejo es. aquí vía libre. La correspondiente a mayo, en concreto el día 13 de mayo, creo que cae en miércoles. 9, 10, 11, 12, 13. El miércoles a las 7 de la tarde, como siempre. Bueno, pues ya nos encaminamos hacia esa recta final de temporada. Solo quedan las charlas de mayo y junio. Y en esta del 13 de mayo a las 7 vamos a hablar de la tradición de los cafés en Málaga. O sea, de nuevo es un tema que hemos abordado en el podcast, pero bueno, pues recopilado y ampliado, pues Café de la Loba, La Lobilla, el Zurich, Café Central, Café Madrid, Café de Chinitas también. Bueno, pues esa tradición, la semana pasada hablábamos de vinos, pues yo en la nueva charla de la Malagueta pues voy a entrar a fondo en los cafés de Málaga. Es una historia muy chula porque además todos nos vamos a sentir reflejados, los más mayores se van a recordar también muchas historias que hayan escuchado, incluso que hayan vivido algunos que han tenido la suerte de vivirlo, o sea que yo invito como siempre a la gente a ir y siempre digo lo mismo, con tiempo, que de verdad Así se es, llena. sí, justo, y que vayan con tiempo, que se llena y es mejor coger sitio. Hoy tenemos la suerte de contar otra vez con Víctor Heredia, porque como he dicho hace un segundillo, vamos a hablar de un edificio que todavía sigue en pie, pero que en su momento fue algo pionero prácticamente, uno de los primeros en España, como era la figura de ese sanatorio, que ahora hablaremos de esa palabra que hemos estado hablando antes de empezar también, ese primer sanatorio marítimo que se ubicó en Torremolinos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Curro? Hola. Bienvenido de nuevo a Memoria Sur. Siempre bien hallado y de nuevo, pues nada, otro dispuesto a disfrutar de este rato con vosotros. Exactamente. Y además de un lugar emblemático, lo decías tú, Curro. ¿Sí? Estábamos, cuando hemos dicho, venga, vamos a grabar el podcast del sanatorio marítimo, hemos coincidido aquí los tres, ¿no? Sanatorio, qué palabra tan reconocible en una época, pero tan antigua hoy, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me viene a la cabeza eso, el Sanatorio Marítimo de Torremolinos, el Sanatorio del Doctor Galvez. Ya ha sido clínica en los últimos tiempos, Sí. pero nació como el Sanatorio del Doctor Galvez. Recuerdo, en una de las grandes villas del Limonar, que hoy es la sede del Colegio de Aparejadores, estaba el Sanatorio del Doctor Bustamante. Exacto. Es decir, pero es una palabra que aludía a otro tipo de cuidado. No era el cuidado específico de un hospital, era como un cuidado como más ligero, más de recuperarse y de tener hábitos sanos, de respirar bien. De hecho, estaban situados en lugares estratégicos, salvo el Sanatorio del Doctor Galvez, que lógicamente estaba en calle Cister, justo enfrente de la catedral, pero el Sanatorio del Doctor Bustamante en su tiempo, bueno, pues fue una referencia de un lugar como el Limonar, donde no había mucha masificación y era un lugar tranquilo. E indudablemente el Sanatorio Marítimo de Torremolinos, del que vamos a hablar hoy con Víctor, que también era otra referencia por encontrarse, bueno, como su propio nombre indica, al lado del mar, ¿no? Sí, Hablando de lo el sanatorio de Campanilla, era el sanatorio de antituberculoso, creo que ya lo demolieron hace años, pero que también había ese espacio en un lugar un poquito elevado, se interpretaba como sano, abierto. Muchas veces los médicos te mandaban también a curarte a los montes. Decían, bueno, pues si tu familia tiene una residencia, pues, lógicamente no todo el mundo tenía acceso a eso, pero en muchas ocasiones, bueno, pues te ibas a los montes a terminar de curarte, ¿no? Exactamente. Yo habláis del Sanatorio Bustamante, yo recuerdo siempre una cosa que me contó mi suegra, que su madre decía que cuando dio a luz a su hijo en el Sanatorio Bustamante tenía al resto de niños, a la familia, en los jardines que hay alrededor y que ella estaba en una ventana en la propia habitación, pues viendo a la familia por allí, pues eso, como libre, como estando, pues, es decir, de una recuperación distinta. Recuperación, pues no sé, como más social, por decirlo de algún modo, más abierta. Y de hecho de ahí viene también el apellido de Sanatorio Marítimo, porque el principal atractivo que tenía, y hablamos de finales del siglo XIX, principios del XX, corregidme si me equivoco, era esa cercanía marítima, ¿no? En definitiva, ese estar abierto al mar y el entender que esa naturaleza, ese mar, ese sol, iba a ayudar a, según qué enfermedades, a que el proceso fuese mejor siempre. Sí, que ahí tenemos que ir al origen del turismo en Málaga, cuando se habla de que Málaga puede ser un emporio turístico, pues a finales del siglo XIX se incide mucho en el clima, pero en la salud.
y se habla de que bueno, no solamente un clima suave, muy bueno para invernar, sino que es apto para muchas enfermedades pulmonares. Claro, entonces la enfermedad por excelencia era la tuberculosis, ¿no? Y que la cercanía al mar, o a veces te recomendaban la sierra, ¿no? Pues esos sanatorios suizos en la montaña, ¿no? O el mar, ¿no? Como los dos lugares donde era más fácil que recuperarse. Y de hecho eso, si además se relacionaba, creo que el mar, donde no solamente se respiraba, también el baño, pero también el respirar ese aire marítimo y el sol. Entonces ya entraremos dentro de la talasoterapia, ¿sí? El curar pues estando en el mar, utilizando pues, esa combinación de sol y agua, baños de mar. Y ahí, claro, pues Málaga y en este caso Torremolinos, pues ya tienen una ventaja bastante importante. Incluso tenemos un antecedente a mediados del siglo XIX, algunas guías, como la de Vilá y alguna anterior, el propio Richard Ford, comentan que en Torremolinos había una hacienda que regentaba un señor, Nicolás Parodi, un apellido muy malagueño. Sí, muy malagueño. Que bueno, que no es malagueño, pero muy malagueño. Lo tenemos muy incorporado a la ciudad. Pues este señor parece haber sido soldado de Napoleón, hay algún periódico que lo cita como tal, y bueno, no hace otra cosa en la década de 1840-50 que montar en Torremolinos una hacienda que para acoger a viajeros, pero que buscan recuperar su salud, sobre todo enfermedades pulmonares, así que ya tenemos un antecedente muy, muy pionero de lo que sería ese turismo de salud, que tiene mucho que ver con lo que va a ser el desarrollo pues, del turismo de masas, que a veces cuando, pues en nuestros días, ¿no? Cuando se habla de los turistas que vienen, que llegan aquí, claro, dice, que es claro, con el sol que hace, tal, dice, no, es que es lo que queremos. Totalmente. Venimos a buscar el sol, lo que carecen, algo tan, a lo que son tan carentes en los climas del centro norte de Europa, porque interpretan relacionan el sol con salud. Con salud. Y eso un poco, aunque ahora mismo ya eso esté como un poco confundido con las corrientes turísticas, que ahora, bueno, pues tanto ya son ahora no son corrientes turísticas, Víctor, ahora son avalanchas turísticas, efectivamente, tsunamis turísticos. Torrentes, ves que viajan con los bebés, claro, es que para que se le tome el sol, algo que puede pasar meses casi sin para ver. la vitamina D, eso que nos dicen cuando somos padres, tienes que poner al niño al sol para que haga para que desarrolle la vitamina C, para que la sintetice. Sí. Así que bueno, Tú estás ahora en ese momento, Curro. Exacto, el momento de vitamina D. Pues nada, bueno, poco apuntar eso, ¿no? Que esa idea de ese turismo de salud está muy presente ya en el origen de lo que va a hacer la futura Costa del Sol, ¿no? Exactamente. Tú cuentas que, hecho, en el siglo XIX, sabemos que hay un antiguo oficial de Napoleón que llegó a regentar una casa en la que atendía a pacientes que tenían diferentes afecciones pulmonares. O sea, que es el primer germen que tenemos en Torremolinos. Ahí está, tenés la figura de Parodi. Parodi, efectivamente. Exactamente, eso es. El problema era pues que la tuberculosis era, como decimos, un auténtico conflicto o drama a principios de siglo, otra enfermedad relacionada con la respiración, y que esto ayudaba como todo lo que estamos hablando. Eso es lo que se conocía, que yo te admito que me sonaba la palabra, pero no tenía ubicada que era exactamente, como la talasoterapia. De talasos, de mar, en griego, y es la terapia del mar, ¿no? De la proximidad al mar, por lo tanto, crear espacios sanatorios en primera línea de playa que tuvieran como ventaja mucho sol y la posibilidad de respirar ese aire de mar o incluso de incorporar baños, ¿no? Y que eran beneficiosos para enfermedades pulmonares como la tuberculosis, que lo he mencionado, que además pues, era una enfermedad que afectaba a muchas personas de clase alta y que por eso había sanatorios especializados, ¿no? Para atenderlo. Tenemos, como, por ejemplo, Emilio Prado, pues, su familia lo mandó a Suiza. Cuando se ponía muy malito, lo mandaban a Suiza porque evidentemente su poder adquisitivo se lo permitía. Pero este tipo de terapias para enfermedades pulmonares, incluso para niños débiles con problemas de nutrición, con falta de vigor, como se decía en aquella época. ¿No? También se van a considerar que este tipo de sanatorios marítimos son positivos y así veremos cómo van a surgir, especialmente en Torremolinos, muchas colonias escolares
que traían a niños del interior a pasar temporadas cortas, 15 días, una semana, para eso, que se bañaran, que tomaran mucho sol, que se alimentaran bien y se reconstituyeran, ¿no? Ese primer hospital marítimo que encontramos en España estaba en Chipiona, luego vemos que había más, si no me equivoco, en Galicia, en Gijón, en Valencia, pero cuando hablamos ya del de Torremolinos, vamos a encontrarnos que hay un montón de nombres que nos van sonando, y el primero es el de Guerrero Strachan, que es el primero que hace ese primer boceto, ese primer estudio de lo que iba a acabar siendo ese hospital marítimo. Bueno, así es, aunque originalmente la idea de que haya un hospital o un sanatorio marítimo, ¿no?, en Torremolinos se va a forjar incluso antes de que intervenga Guerrero Strachan. Ya en 1920 el Estado, que ya había creado pues, en Galicia, en el norte, creo que en Valencia, en la Malvarrosa, habían creado ya algunos de estos hospitales, va a fijarse en Torremolinos y va a crear allí una primera instalación que no va a ser un edificio propiamente dicho, sino que va a estar formada por pabellones, los llamados pabellones dockers, barracones dockers, que eran unos barracones de la Primera Guerra Mundial. Unos edificios preconstruidos de madera, con los que se formaban hospitales militares durante la Guerra Mundial, y que, claro, cuando finalizó la guerra, sobraban. A España llegaron unos cuantos, y con ellos, por ejemplo, se montó el primer hospital, el primer sanatorio marítimo con una instalación provisional, ¿no? Así empezó a funcionar en 1920, y luego ya se compró la finca El Limonar, de allí en Torremolinos, en la zona del Bajondillo, y luego más adelante ya sí, con el proyecto de Guerrero Strachan y de otro arquitecto que colaboró, Amos Salvador, ya el diseño de un edificio definitivo. Pero durante mucho tiempo, o durante varios años, el sanatorio marítimo estaba formado por unos barracones de madera, y de hecho cuando ya se hace la obra, el edificio de obra, esos barracones se enviaron a Welling para hacer escuelas. Sí, que estuvieron por Málaga dando vueltas durante un tiempo. Eran multiusos, pero a mí me hace mucha ilusión de hablar en este podcast del Sanatorio Marítimo de Torremolinos. Lo estábamos comentando antes por la envergadura del proyecto, en primer lugar porque lo firma Fernando Guerrero Strachan, que fue el gran arquitecto, bueno, pues de toda esa Málaga de principios del 20, y que tiene mucha arquitectura del ocio, o sea, llamada arquitectura del ocio. Ahí tenemos el Hotel Miramar, las casas de Félix Sáenz, pero en su relación profunda, estrecha y bastante fructífera con Félix Sáenz, tenemos por supuesto las casas del Paseo de Reading. Bueno, pues está este sanatorio marítimo, que fue un proyecto largamente querido por Félix Sáenz, que por desgracia él muere antes de que fuera realidad, y le deja a su mujer, a su viuda, a Rosario Munsuri, el encargo de que con su socio, con Guerrero Strachan, pues construya este sanatorio fabuloso, hoy muy, bueno, en un estado bastante lamentable, que desde aquí tendríamos que reivindicar su recuperación, no solo como infraestructura, sino porque además es un legado desde el punto de vista del patrimonio absolutamente imprescindible, ¿no? Pero él le deja encargado a su viuda eso, que con Guerrero Strachan pongan en marcha, bueno, pues ese sanatorio marítimo. Eso lo consigue. Hay otro de los grandes proyectos de Félix Sáenz que, bueno, pues por desgracia no ve la luz, como las escuelas industriales, ¿no? Pero afortunadamente, como decimos, este sanatorio sí que echa a andar, y bueno, pues fue una referencia en la Málaga y en la España, en todo ese tejido sanitario de la España de principios del siglo XX, ¿no? Y además ayudó a poner a Torremolinos, que ya empezaba a alcanzar fama. No tenemos que olvidar que justo en este proceso se integra en el Ayuntamiento de Málaga, a través del tema de las aguas, está el tema de la creación y de la construcción del propio sanatorio marítimo, que poco después se va a hacer el Colegio de Huérfanos Ferroviarios. Es decir, que Torremolinos empieza a alcanzar fama como un lugar sano, un lugar donde no solamente es un sitio de vacaciones, sino un sitio donde se recuperan no solamente pues, las personas enfermas, los tuberculosos, sino también los niños.
Y eso va a ser muy característico. Los periódicos, las revistas gráficas de los finales de los años 20 y años 30 están llenas de reportajes sobre la colonia de cordobeses, de niños antequeranos, de niños madrileños que eran enviados... La colonia también, que nombre, que ya no se utiliza tampoco, bueno, en ocasiones, pero en las colonias ya no se utiliza. Efectivamente, ¿no? Pues ese término de las colonias escolares que acudían a Torremolinos, niños en edad escolar, que acudían con sus maestros, sin sus familias, porque la intención era que se recuperaran, bueno, pues se alimentaran bien, como hemos dicho antes, que tomaran el sol, que se bañaran en el mar, que disfrutaran y que de esa manera volvieran felices, contentos y más sanos a sus lugares de origen. Y así era, así era. Hay comienzos difíciles en esa financiación hasta que llegamos a ese momento en el que tú cuentas, en el que Rosario Munsuri, de parte de Felisén, digamos, hace consigue esa financiación para que se lleve a cabo, pero como decimos al principio, no fue tan fácil conseguir el dinero necesario para llevarlo a cabo. Y también tenemos un perfil muy claro de los primeros niños, los primeros pacientes que pasan por allí, que eran entre 4 y 14 años, pobres y con unas enfermedades muy determinadas, porque ahora nos va a contar Víctor que también había un centro muy similar y que se suele confundir, que era privado. Sí, efectivamente, las enfermedades que se atendían, pues, como son escrofulosis, tuberculosis quirúrgica, anemia, raquitismo, distrofia, afecciones del crecimiento, ¿no? Era un sanatorio orientado especialmente para el público infantil, ¿no? Un sanatorio más público. Pero eso ha dado lugar a muchas confusiones. Porque bueno, este sanatorio, del que el doctor Gálvez también fue presidente del patronato, estaba dirigido por el doctor Lazárraga, José Lazárraga, hijo de otro eminente médico vasco que se instaló en Málaga, el doctor Pablo Lazárraga, uno de sus hijos, el doctor José Lazárraga. Y hermano de Concha Lazárraga, la gran farmacéutica, la primera pionera. Farmacéutica, efectivamente, ¿no? Una familia de origen guipuzcoano, pero bueno, que en Málaga, bueno, tenemos Pablo Lazárraga hizo, por ejemplo, el edificio donde estaba Doña Mariquita, que está en la Plaza Uncibay, que tiene un sentido vasco, si lo vemos, porque claro, eran de allí, un poco mantienen esa raíz. Bueno, pues el doctor José Lazárraga fue director del del Sanatorio Marítimo, pero al mismo tiempo él abrió otro sanatorio en la misma playa, a algunos cientos de metros más hacia Málaga, y ese sanatorio privado del que conocemos fotografía, porque se inauguró, lo bendijo el obispo de Málaga, San Manuel González, en 1925. Era un edificio más modesto, pero que tiene capacidad para 40 camas y que funcionaba como sanatorio marítimo, pero claro, del doctor Lazárraga. Fijaros, claro, sanatorio marítimo en Torremolinos con el mismo director, pues eso da lugar a muchas confusiones. Además, se publicitaba en los medios de Madrid, porque sí, ya estaba dirigido a otro tipo de público, ¿no? Y ya era privado y pagando, claro. Claro, entonces utilizaba, pues digamos, el mismo espíritu de la talasoterapia, de la atención en el mar. De hecho, entre su publicidad dice que estaba a 80 metros de la orilla, que es de la cama al mar, al agua, pues apenas había 80 metros, ¿no? Y eso ha dado lugar a cierta confusión. Claro, que al hablar del sanatorio marítimo, insisto, en Torremolinos, dirigido por el doctor Lazárraga, pues encontramos que había dos. Al menos durante unos años, uno era el público, sobre todo que atendía público infantil, a estas colonias, y el otro que era privado y tenía una clientela de cualquier edad y que acudía de pago. También estaba atendido por Hijas de la Caridad, tiene una pequeña comunidad, y este sanatorio ya pues después sirvió durante algunos años como campamento de verano de las organizaciones juveniles, y bueno, ya finalmente pues desapareció, fue demolido. Pero es verdad que durante esos años iniciales, 20-30, están en paralelo esos dos sanatorios marítimos, que, bueno, al final el que nos interesa y el que ha tenido continuidad y el que tiene más trascendencia históricamente hablando, pues este sanatorio o ahora Hospital Marítimo de Torremolinos, donde se han atendido pues, este tipo de enfermedades. Más adelante también se especializó en enfermedades de hueso también, sí. Y donde, claro, caracterizado por eso esa arquitectura tan abierta al mar, abierta al sol, para que... Era como un balneario, pero donde te curaban. Ahora que lo has dicho, y no quiero perder la oportunidad porque siempre, en muchas ocasiones hemos pasado transversalmente por la labor enorme que hicieron las Hijas de la Caridad durante una época.
esa labor asistencial, sanitaria, y es verdad que no ponemos en su justa lugar y le damos el justo reconocimiento a esa labor, ¿no? Estaba hablando de que son las que asisten en el sanatorio marítimo, pero es que estaba yo echando cuenta en los orígenes del Hospital Civil, en los orígenes del Hospital Noble, en los orígenes de la clínica del doctor Gálvez, de todo ese trabajo enorme, pues hoy en día incluso, de las Hijas de la Caridad, a las que probablemente nunca le dedicaremos un podcast, pero bueno, pues desde aquí ese homenaje y ese reconocimiento a la entrega desde el punto de vista ya no solo del cuidado sanitario, sino también, bueno, pues de otro tipo de cuidados, ¿no? Un poco más asistencial y más vinculado pues con su propio nombre, ¿no? Con el de la caridad y con el del amor. Sí, muy oportuna tu referencia, porque es verdad que yo recuerdo ver... Siempre hablamos de las Hijas de la Caridad, estaban siempre... En todas partes. Siempre. En alguna guía eclesiástica así antigua, en algún momento, solamente en Málaga ciudad, llegó a haber 16 comunidades de Hijas de la Caridad. Es decir, cada comunidad atendía, evidentemente, pues unos colegios como La Goleta o San Manuel, hospicios, hospitales, sanatorios, algunos públicos, privados, otros en centros propios, pero siempre con una labor asistencial, educativa, sanitaria. Sin duda, ninguna orden religiosa ha sido tan importante de entrega total en la historia contemporánea de Málaga al menos, ¿no? Y donde con ese papel, creo que en los hospitales, bueno, por ejemplo, la Misericordia sería otro centro también importante, que aunque no fueran propios, pero ya se encargaban de la atención y tenían su comunidad. Eso, la Térmica, la gota de leche, cuando hablábamos de Sor Teresa Prat, bueno, pues ya está. Pues desde aquí ese pequeño homenaje a la Hija de la Caridad. Sí, porque ya lo que tú dices, no hay un episodio concreto, pero sí que lo han mencionado en muchos de ellos, en el caso que tú dices, Gota de Leche, muchos más, los que siempre acaban apareciendo como protagonistas o como parte de... Y además se ven, es verdad, en la fotografía antigua yo decía, Dios mío, estas mujeres cómo podían trabajar con esos hábitos que se ven tan rígidos, no sé cómo se llama, las tocas, y digo, tenía que ser absolutamente incómodo, pero nada. Preparadas para pasillos anchos, ¿eh? Totalmente. Nada, no podían llevar una camilla al quirófano y no quedarse enganchado con la toca. Esta es bueno, salvo que Víctor me quiera contar alguna cosa más, quiera compartir sobre esto, pero esta es la historia de ese hospital marítimo que hoy conservamos, como decimos, que se conserva es el público, empieza con esa financiación que potencia la viuda de Félix Sainz y, como decimos, pues que nos lleva a Félix Sainz a Guerrero Strachan en su origen, que fue el que empezó a hacer un primer trazado de lo que acabaría siendo finalmente, que nos lleva a hablar de Gálvez Ginachero como ese director también de la primera junta, del doctor Lazárraga. O sea, tenemos un montón de personajes de Málaga que nos van sonando y que conforman una parte de la historia y un escenario que, como dice Ana, a día de hoy está más maltratado de lo que debería, pero que merece ser, por supuesto, reafirmar su labor y reafirmar que es un edificio histórico de Málaga. Era una cuestión... hoy en día ha cambiado afortunadamente mucho el concepto de caridad, ¿no? Hoy está más centrado en la promoción de la persona, ¿no? En enseñarle a pescar y no darle el pez, ¿no? Pero en aquella época, como tú has dicho y has nombrado algunos, bueno, pues todos las grandes personalidades de la época, bueno, pues tenían un profundo sentido de deuda con la sociedad. Estoy ahora pensando, bueno, pues la más grande de todas, ¿no? En Trinidad Grun y, pues, por ejemplo, el doctor Gálvez y todos los grandes burgueses, si no estaban vinculados a algún proyecto social tipo pues el Sanatorio Marítimo, la Gota de Leche, el Asilo de San Manuel, todo este tipo, sí que colaboraban con esos grandes mecenas, esos grandes filántropos de la caridad y que hicieron muchísimas cosas por Málaga y ya no solo muchas cosas por Málaga desde el punto de vista sanitario, sino que dejaron una huella y una infraestructura que merece la pena conservar. O sea, mejor infraestructura, más simbólica y más histórica que, por ejemplo, el Hospital Noble, que ahora por cierto, hay una iniciativa de la oposición municipal para que se recupere ese uso sanitario, que estaría muy bien que se recuperara. Bueno, pues era como ese doble regalo para la ciudad. Por una parte, lo asistencial y por otra parte se quedaba una huella patrimonial de indudable valor, ¿no? Sí, así ocurre con este hospital o sanatorio marítimo de Torremolinos, que ahora es integrado por la red pública, pero
que tiene un valor patrimonial muy importante, también una muestra de ese concepto de esa burguesía, de un hospital que es público, que era estatal de su concepción, pero que intervienen ahí pues, personajes como Gálvez, como Guerrero Strachan, como la viuda de Felisain, incluso otro personaje, un arquitecto como Antonio Palacio, que es que cuando muere Guerrero Strachan asume el final de las obras, dirige el final de las obras, con lo cual tenemos ahí una serie de nombres que desde el punto de vista del edificio o de la gestión sanitaria nos llevan a la importancia de este espacio, que además pues, tiene unos valores patrimoniales que lo hacen merecedor de una atención y además algo que sigue siendo útil. ¿No? Que no solamente que es un edificio bonito, bello, sino que además sigue desempeñando por una función, si no exactamente la misma, muy similar a la que tuvo en su origen y para lo que fue concebido, que a veces pues, no es tan fácil, ¿no? Exacto, exactamente. No, y sobre todo la situación que tiene y sabiendo lo que es Torremolinos a día de hoy, que siempre hubiera sido más jugoso que tuviese otra función y que es de valorar también que se conserve esa función asistencial de tipo que sea, pero bueno, asistencial. Pues Víctor y Ana, yo no sé si os queda algo por decir de este tema, pero me parece que se cuide ese patrimonio y que se recupere, sí, efectivamente. Exactamente. Pues Víctor, muchas gracias, de verdad. Víctor, un placer como siempre. Pues te seguiremos secuestrando. Hemos pedido ya a Víctor Totalmente. Le hemos pedido a Víctor ya un tema a petición de Ana y mío para la próxima vez que nos veamos, así que ya queda lanzado ese guante. Yo creo que también tendríamos que grabar, Curro, tendríamos que empezar a plantearnos la posibilidad de grabar lo que hablamos antes de los podcasts. Los making of. Porque entre los tres, ya sea con Víctor o ya sea con Fernando o ya sea nosotros, si grabamos solo, pues es que surgen un montón de ideas. Y ahora nos ha surgido una muy chula que ya le hemos encargado a Víctor y que en la próxima tirada la desarrollaremos. Lo haremos, exactamente. Pues Ana, nosotros nos quedamos citados para la semana que viene. Tenemos algunas cosas que contar, como dijimos la semana pasada, y estaremos muy contentos de contarlo. Yo creo que la siguiente ya lo podemos. Algo que nos hace muy felices. Exactamente. La semana que viene ya lo contaremos. Pues Ana, mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.